Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Remop Habla. El día de hoy tenemos una gran compañía de nuestra amiga y nutrióloga Andrea Navarro. Ella nos va a estar acompañando el día de hoy para platicar sobre un tema que actualmente se escucha demasiado y se sabe muy poco. Hablaremos sobre la creatina, los tabús, los mitos y las nuevas actualizaciones que el día de hoy se van haciendo conforme a la investigación científica. Si decimos creatina, yo creo que muchos de nosotros en algunas ocasiones hemos pensado en gimnasio, una persona que hace ejercicio y que solamente lo van a usar ellos. Entonces, el día de hoy es muy grato para mí invitar a Andrea para que nos platique al respecto de esto y pues dejarles un poquito de aprendizaje en nuestro libro mental este tema. Pues bienvenida, Andrea. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es la primera vez que comparto con Susana pues este espacio para hablar de estos temas tan interesantes. Entonces yo estoy súper agradecida. Y justo como comentaba, la creatina, pues bueno, como manera de introducción, como bien mencionabas, pues se utiliza mucho en lo que es el área deportiva, ¿no? Y justo uno de los tabús es que su consumo es solamente para eso, lo cual no es así. Igual, vamos a retroceder un poquito en cómo funciona la creatina. La creatina más que nada funciona como una reserva de energía para el músculo principalmente. Nosotros la producimos principalmente mediante el hígado. Entonces, creatina está en nuestro cuerpo siempre, pero producimos en muy pocas cantidades, lo cual no es que no sea suficiente, pero pues nos sirve para las funciones básicas, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza mucho el suplemento, y no nomás la encontramos en suplemento, la encontramos también en los alimentos, principalmente en las carnes rojas y pescados. El uso del suplemento es más que nada porque, como bien mencionaba, producimos muy poquita. Por lo general es como 1 gramo la que producimos. Wow. Mientras que en el suplemento nos dicen, tómate un scoop, que por lo general son 5 gramos, ¿no? Entonces, por eso es importante suplementarla, porque necesitamos mayores cantidades para que nuestro cuerpo pueda utilizarla debidamente. Se dice que pues tienes que tener una carga, ¿no?, de creatina para que haya una acumulación en el músculo y así pues pueda utilizarla de mejor manera. Esto es más que nada como una recarga de energía al músculo que constantemente obviamente lo estamos utilizando, ¿no?, para movernos, sobre todo en el ejercicio, cuando hacemos ejercicios de alta intensidad o de mucha carga que necesitamos recuperarnos de esa energía, es ahí cuando entra la creatina. Es como un pequeño salvavidas para cuando estamos en una actividad muy extenuante y que la creatina entre de nuevo, por así decirlo, y nos haga recuperar pues la potencia, el rendimiento o, como bien mencionaba, la recuperación. Entonces de ahí es donde partimos. Okay. Por eso es el uso que se le da mucho en el tema deportivo, pero se ha descubierto últimamente que no nada más funciona para el tema deportivo, también se ha visto que funciona mucho en temas neurológicos, o sea, a nivel cerebral, y también cuando hay una atrofia o pues, lesiones musculares, sí, que en este caso para tu campo creo que te podría ayudar bastante. Sí. No es como que la creatina por sí sola vaya a hacer milagros y que nos vaya a hacer mucho más fuertes por solamente consumirla, pero se ha visto que puede ayudar mucho con la rehabilitación. Por ejemplo, cuando hay una lesión o hay una cirugía y que estamos en reposo, sí, entonces ahí es cuando nosotros podemos aprovechar mucho la creatina y nos puede dar como un pequeño plus o un extra para que la recuperación sea más rápida. Esto nada más no es como bien digo, de nada más tomarla, sino como el hecho de que la complementemos obviamente con la alimentación, sí, y que una vez que ya estamos en rehabilitación, cuando retomamos nuestros ejercicios, la fuerza, resistencia, ahí es cuando puede ser que nos ayude a que esa pérdida de masa que hubo por el desuso, pues sea más rápida la recuperación. Quiero aclarar que también estos son estudios que se han hecho en los últimos años. Hay unos que ya están como aprobados, por así decirlo, y hay otros que aún se siguen trabajando. Muchos son estudios de control
Es decir, que hay dos grupos, unos les dan creatina, otros les dan un placebo y les ponen diferentes actividades o diferentes ejercicios y ahí es donde se determina, ¿no?, si funcionó o no funcionó. Que aún pues están en esas etapas de determinar cómo es que funcionan. Porque también no es como que, ya se descubrió que sí nos ayuda en este tipo de lesiones. Pues no, hay miles de lesiones, tanto en el tren superior, en el tren inferior. Sí, no, lesiones que a lo mejor ni siquiera podemos identificar que existen y mucho menos vamos a saber si va a funcionar o no hasta que se siga incrementando la investigación. Y también es, aparte de la lesión, qué ejercicios estás dando, qué tanta dosis. De hecho, si regreso un poquito al tema de la dosis de los 5 gramos y eso, aquí con el tema de lesiones, sobre todo, es muy importante aclarar que obviamente primero consulten a su médico, a su nutriólogo, antes de tomar. Pero se ve que en estos estudios las dosis son muy altas. De 5 gramos pasamos a 20 gramos al día. Entonces, también debe ser muy cuidadoso este tema, porque no es como que, sí, me lastimé o algo y ya me voy a tomar 20 gramos de creatina. Sí, no, ya la voy a comprar, me la voy a consumir, sino hay que saber previamente pues, el consumo, la dosis y el resto, ¿no? Exactamente. También estos estudios o estos experimentos, por así decirlo, se ha visto que aparte de la dosis, pues también es eso, tener como una rutina muy específica de la rehabilitación, cuántos días. Hay algunos estudios que dicen, solo 20 gramos al día por 5 días. Y hay otros que dicen 20 gramos por 4 semanas. Entonces sí, es mucha variación, es muy variado. Entonces por eso es que todavía se sigue estudiando y todavía se va revisando esa parte de cómo funciona. Pero lo que sí está interesante es que también dicen, o se ha visto en estudios, que en cuestión de adultos mayores es donde hay más resultados. Mira, qué interesante. Pero es por lo mismo, ¿no? O sea, al final creo que ellos son los que más ayuda reciben de este suplemento, por lo mismo, ¿no? Que no hay una actividad comparada a una persona joven que hace gimnasio, que camina, que se va a trabajar, etc. Entonces ellos son los más beneficiados, porque al final, al crearles como un nuevo estímulo, en cuestión, así sean actividades pequeñas, levantarte de la silla, levantarte de tu cama, ir al baño, lo que sea, pues ahí es donde se ha visto como algo muy provechoso. Mira, qué interesante, y justo porque, como mencionaba al inicio, hablamos de creatina y hay personas que ni siquiera lo pensamos qué es, cómo se come o para qué sirve, y hay otras personas que lo solemos pensar solamente ejercicio. Y es muy interesante que lo menciones porque yo creo que no hay tanta información actualmente, así como vemos de muchas cosas. Esto en especial no se informa tanto, o hay personas que no existe la cultura de investigar, porque en realidad es eso, o sea, no nos han enseñado a seguir investigando, o no hay interés sobre eso. Pero sí es muy interesante porque, justo como decías, el desuso de la masa muscular pues va perdiéndose, y en un adulto mayor es algo bastante común. Y como hacer ese match o ese enlace entre un suplemento que les ayude a esa pérdida de masa muscular es muy, muy, muy interesante. Sí, aquí también lo que se vio en uno de los estudios que estuve revisando es que sí se veían cambios en los adultos mayores, sobre todo en el tren superior, porque los ponían a hacer ejercicios, sobre todo como simplemente eso que mencionaba, ¿no? Levantarte de la silla, apoyarte en algo, levantarse de la cama, y veían una diferencia en la que sí había más fuerza, de que ellos solitos podían hacer el esfuerzo y levantarse de la silla. Esto fue más que nada ahí sí fue como varias semanas, varias sesiones como de entrenamiento, o de rehabilitación, y sí se vio ese cambio. Entonces digo, eso se me hizo también muy interesante de la diferencia que hubo en esas 24 sesiones fueron, y con esas cargas de creatina de 20 gramos. Vaya, qué interesante. Sí, porque pues vuelvo a retomar el punto, o sea, son personas que ya no están 100% activas y actividades muy sencillas que a esa edad me imagino que ha de ser complejo
el desplazarse al baño, Sí, o sea, el hecho de levantarte de la silla y dar 2 pasos, ya es un esfuerzo bastante para ellos. O sea, yo que lo he visto en consulta, pues sí, es un esfuerzo grande. Y qué interesante, porque imagino que tiene, aparte de la nutrición muscular, tiene algún otro efecto. Claro, sí, también en este sentido, lo que relacionándolo un poco, porque al final creo que son temas como un poco distintos, el tema neurológico y lo muscular, pero igual, en adultos mayores, por lo mismo, por la edad, pues va mermando todo, ¿no? Como dices, la masa muscular, pero también en cuestión cerebral, pues se va mermando todo, ¿no? Las conexiones, etcétera, etcétera. Como decía al inicio, la creatina es como una reserva de energía. Entonces, en el cerebro, sobre todo en estos adultos, pues hay mermas cognitivas, ¿no? Que se nos empieza a ir la memoria, se nos olvidan las cosas, inclusive el tema del descanso es menor, todo eso influye. Entonces también se ha visto que a nivel cognitivo, cerebral, pues puede ayudar mucho a estas personas con el tema de la memoria, la coordinación, la fuerza. De hecho también se ha visto, un pequeño paréntesis, que en este tema cognitivo, en adultos jóvenes, también se hizo un estudio en el que les ponían a hacer ejercicios matemáticos y ya los resolvían y todo, y con el grupo control que no tomaba creatina, se supone que había mejores resultados en estas cuentas matemáticas y así. Entonces, también se ve que en adultos mayores puede ayudar a esto, como a recordar más cosas, mayor concentración. Mayor concentración. Entonces es muy interesante esta parte. Si me voy un poquito más hacia lo cognitivo, también se veía mucho el tema como de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson, que en esos específicamente no es como que ya haya algo 100% comprobado, sí, pero se especula que puede ayudar por esto, porque por ejemplo lo que es Alzheimer y en Parkinson, pues en Alzheimer hay menos oxigenación cerebral, sí. Entonces por eso es esa pérdida de memoria, esa pérdida de fuerza. Y en Parkinson pues se empieza a ver muchos síntomas, ¿no? Como los temblores, la marcha de la coordinación, todo eso va fluctuando. Sí. Entonces con la creatina se cree que pues ayuda en este sentido de la memoria y cognición y demás, coordinación, por el tema de que ayuda un poquito a que se pause un poco esa pérdida de oxigenación y de energía. Y al final hay que recordar que el cerebro obviamente todo el tiempo está trabajando y necesita energía. Sí, claro. Y cambiar, o sea, qué padre porque es justo eso, o sea, a veces confundimos que la energía es, me como un chocolate y ya con eso sobrevivo a mi día a día, o incluso los adultos mayores de, me tomo un café y con eso la armo en todo el día y está bien, pero yo creo que esta suplementación todavía abona muchísimo más que ese chocolate, que ese café, porque pues estamos hablando ya de algo que a lo mejor no está 100% descubierto, pero que ya hay un avance científico y hay evidencias de personas que pues han vivido este estudio, ¿no? Claro. Y ahorita que decías eso del café y de la energía, también había estudios en los que se les daba la creatina, sobre todo a jóvenes, para ver cómo funcionaba con el tema de la falta de descanso y de sueño. Y también está padre porque sí puede ayudar, eso sí también está como que en pañales, pero sí puede ayudar a que te recuperes un poquito mejor de esas horas de sueño que no tuviste. Que nos falta mucho. Ajá, a muchos nos faltan, entonces también puede ayudar en ese sentido. Entonces la verdad es que la creatina ahorita sí es como, aparte del boom que tiene en lo deportivo, sí nos puede ayudar en muchísimas otras áreas. Por lo mismo, porque es un suplemento seguro, un suplemento que está muy estudiado desde hace muchos años y por eso es que se le está dando como este interés en otras áreas, porque puede ayudar en todo ese tema de que haya energía siempre, ¿no? O sea, en nuestro cuerpo y que eso nos ayuda a mantenernos pues mejor, o sea, más alertas, más fuerza, ajá, estar aquí y resolver mejor tus tareas simplemente. Sí, totalmente. Y bueno, retomo el punto anterior, mejor concentración, estás más atento, estás con más energía, rindes mejor, o sea, no solo en lo deportivo, en lo profesional, en tu vida diaria.
y está muy interesante. Pero hay algo que te voy a preguntar, o sea, yo creo que es la típica, así como en algunas ocasiones has escuchado de que la proteína, la creatina engorda. Porque pues muchas preguntas, ¿no? Es parte de la pregunta. Sí. No engorda, o no provoca que engordemos. Lo que pasa es que la creatina también es mucho como esa incógnita o esa pregunta de que si retiene líquidos. No es como tal una retención de líquidos de que, ay, me voy a poner así de que es súper hinchado, de que se note y que me toco y se marca el dedo así. No, es una retención de agua intracelular, o sea, retiene esa parte para la producción de energía. Pero no es como que eso provoque que nosotros vayamos a almacenar más grasa. Eso sí es un mito. Lo que sí es que puede ser, no en todas las personas, pero cuando recién le empezamos a tomar, sí sentir como un poquito más, que te sientas un poquito más hinchado, o que te sientas a lo mejor un poquito más voluminoso, o que digas, ay, le empecé a tomar y me siento más mamado, ¿no? O sea, sí te da como ese efecto, pero no significa que estemos subiendo grasa o que eso lo esté provocando. O sea, eso sí, definitivamente no. Y de hecho es muy poco, o sea, lo que pudiéramos llegar a retener de líquidos al inicio puede ser de 1 o 2 kilos, pero eso también sería en semanas. O sea, sí, no es como que, ay, me la tomé ahorita y ya subí 2 kilos, ¿no? Sí, no. Y justo porque existe esa parte de que, ay, es que solo los deportistas lo consumen porque pues quieren engordar o quieren verse más grandísimos, más así. Y pues no, o sea, tiene sentido porque muchas de las ocasiones no alcanzamos esa hidratación ni siquiera con el agua, mucho menos con electrolitos. Ahora imagínate una hidratación intracelular, pues tiene que ser de alguna u otra manera con un suplemento que se dedique, a lo mejor no al 100% en eso, claro, pero que abona a esa hidratación, ¿no? Exactamente. Y también a lo que iba con esa parte del mito, pues es todo el conjunto, ¿no? Pues hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, no es como que la creatina nos provoque por sí sola eso. Así que no hay pretextos, no le echemos la culpa a la creatina. Y también justo es por esa parte que uno se siente a lo mejor un poquito más voluminoso o más fuerte, porque sí, la creatina nos va a ayudar a esa recuperación, al ayudar a que se genere o al cuidar esa reserva de energía, pues nos da más fuerza. Sí. Es eso, ¿no? De que a lo mejor quiero hacer mis reps, mis máximos pesos, y eso te va a ayudar. Entonces, pues obviamente ya tienes más fuerza, ¿no? Más masa muscular. Entonces es como el resultado de, no porque nos provoque eso. Y ahora imagínate, qué padre si en una persona normal que hace ejercicio o pues a lo mejor no diario, pero sí está en constante actividad física, nota un cambio en su fuerza y en su energía. Ahora traspolarlo a una persona adulta, mayor, que no está en su 100% de actividades, que solamente hace lo indispensable. Ahora imagínate qué gran resultado va a tener porque está teniendo ese abono de energía, esa hidratación intracelular, esa, digamos que, nutrición, pues porque en realidad, sinceramente, los adultos mayores comen mucho mejor que nosotros. Algunos, no todos, no hago la gran generalidad, pero sé que comen muchísimo mejor que nosotros. Entonces, imagina, comen poquito mejor que nosotros, pues tratan de estar relativamente sanos, cuidar su vejez, y con esta suplementación pues les daría un plus a su calidad y estilo de vida, o sea, cambiaría muchísimo su forma de desplazarse y de hacer su independencia. Justo eso, como darles un poquito más de independencia. Y volviendo a ese tema de la rehabilitación, digo, obviamente falta mucho más por estudiar y confirmar, pero creo que sí sería como un buen complemento a eso, ¿no? A la terapia física, sí, y que todo en conjunto pues ayude y sume y ellos sientan esa diferencia y ese resultado. Sí, claro, y es muy interesante el tema porque pues no se habla, o sea, realmente no se habla, solamente se habla en el ámbito deportivo
y darle esta información a personas en casita que digan, me acordé de mi abuelito, que a lo mejor padece Alzheimer o que está recién diagnosticado, o que tiene Parkinson o no tiene nada, está sano y aún así, pues mira, qué buena información. Obviamente, volvemos a retomar el punto, con médico y prescripción, porque a lo mejor no va a ser para todos, o sea, es un suplemento probablemente noble, pero que en su consumo pues no va a ser el mismo que tu vida. Exactamente, de hecho también eso era lo que quería mencionar. La creatina es súper segura, solo sí hay que considerar varios factores. Una es que, no sé si has escuchado también casos en los que dicen, no, yo me la tomé y me sentí súper mal, me sentía bien raro, me duele el estómago, me dio diarrea, no sé qué. Sí puede pasar. Antes era como un mito, como de que, ay, no es cierto, no ocasiona eso. Pero la verdad es que sí, o sea, son pocos los casos, pero sí llega a pasar, como dependiendo también la sensibilidad que uno tenga. Pero se ha pasado que, pues sí, inflamación, distensión abdominal, diarreas o simplemente como esa incomodidad, ¿no? Entonces también es como tener mucho cuidado. Mencionando el tema de la porción, pues sí, también si apenas la vas a tomar, nunca la has tomado, pues no es como que, ay, ya me aviento mis 20 gramos de un jalón, ¿no? No, pues no. Pues no, hay que hacerlo progresivo. De hecho, el Instituto Australiano del Deporte es como una autoridad en la que, pues es la que dice cómo funcionan los suplementos. Ellos clasificaron los suplementos por varios tipos, A, B, C, D. Mientras sean en el compuesto A, B, son más seguros que los otros, o están más estudiados, más bien es eso. Entonces la creatina está en el grupo A, que es de los suplementos más estudiados y que tienen obviamente muchos beneficios. Entonces ellos dan las dosis como deben de, ahora sí que las pautas de cómo debe de tomarse, y ellos recomiendan eso, ¿no? Los 5 gramos al día, y pues que sea así como que también a tolerancia. A lo mejor te tomaste primero esos 5 y sentiste raro, pues bueno, a lo mejor nos tomamos la mitad del scoop, ¿no? Los primeros días y no pasa nada. Pero también dicen que lo mejor es hacer una fase de carga, que justamente son esos 20 gramos, pero seccionados en 4 dosis. Entonces puede ser como que me tomo 5 gramos en el desayuno, 5 gramos en la comida, otro intermedio y los otros en la cena, ¿no? Esto por durante 3 días, máximo 5, pero para que haya como esa acumulación de creatina en el músculo. Eso es más que nada justo en el tema deportivo, cuando alguien quiere ya así como que este plus rápido, de que voy a competir o voy a hacer este sprint, o mañana tengo una competencia de natación y necesito como esa fuerza, esa potencia, esa energía, pues se hace esa carga. Si no, la verdad es que no es tan necesario. La finalidad es que sea progresivo y que la sigamos tomando. Entonces digo, partiendo de eso, de esas dosis, pues ya viéndolo por este lado de los adultos mayores, pues también hay que ver esa parte, no es como que ya sí, tómate esos 20 gramos desde ahorita, pues no, obviamente siempre consultando con el médico y a tolerancia, como bien decía. Pero eso sí es importante, que sea continuo, que no se interrumpa, eso es lo ideal, y que sea por varias semanas. De hecho, para el tema deportivo se recomienda 3, 6 meses, de hecho se ha visto que hasta 1 año tomándola sin parar es seguro. Pero en estos casos, pues sí, al final es algo más experimental, entonces sí lo dejaríamos por 1 semana, 2 semanas, o sea, sería menos tiempo. Entonces también ahí es como ir viendo esos resultados y cómo responde la persona. Sí, claro, a tolerancia, a sensibilidad, porque hay personas más sensibles a cosas y que otras. Y para darles un facto aquí a los deportistas que nos estén escuchando tal vez, ¿se consume aunque no haga ejercicio? Muy buena pregunta. Claro. Sí, de hecho, aunque no entrenemos, como decíamos, todos los beneficios que tiene, pues si la tomamos no pasa nada. O sea, al final no es como que nos vaya a perjudicar o a hacer algo malo, pero nos va a ayudar a mantener esa masa muscular. O sea, mientras también llevemos nuestros hábitos de la mejor manera, pues nos va a dar como ese extra, ¿no? De decir, ah, bueno, no me siento tan cansada, dormí mejor, estoy más enfocada, estoy más concentrada, o me siento mucho mejor de mis contracturas, lo que sea del estrés, ¿no? Entonces, aunque no hagamos ejercicio, sí nos va a beneficiar. Pero obviamente,
ese beneficio se va a notar mucho más cuando lo Actividad. combinemos con una actividad física, exactamente. Sí, porque bueno, bien puedo decir, me la estoy tomando, yo estoy tomando creatina, llevo meses tomándola, ajá. ¿Y el ejercicio? Pues hago ejercicio de vez en cuando se me antoja. Pues sí, o sea, tienes beneficios, pero pues pierde ese plus que le pudiera dar mejor a tu cuerpo que lo que ya le está dando, o sea, está bien, pero si le puedes dar ahí como un poquito más de ayuda, pues bienvenido sea. Y ahí es donde yo te diría, ¿para qué gastas tu dinero Exacto, comprando la creatina si al final pues no la vas a aprovechar como podrías? Ajá. Sí, Sí, porque es, vi en internet que dijeron que la creatina es muy buena, no sé qué, me lo voy a comprar, pero no voy a hacer ejercicio. Pues bueno, o sea, piensa qué tanto te va a beneficiar. Si no le estás metiendo al ejercicio, pues le puedes dar un prime a este. Ajá, exactamente. Y también, ahí voy a dar un pilón, también otro tema en el que se ha visto que la creatina puede ayudar, que también se me hace súper interesante, es en mujeres que están pasando por la perimenopausia o que ya están en menopausia, ¿no? Pero justo por lo mismo, porque también con el tema hormonal y con este tema de menopausia, pues obviamente va descendiendo esa masa muscular. Sí. Todo, ¿no? Todo se va mermando. Entonces también se ve que en ese sentido puede ayudar mucho a las mujeres. Pero volvemos a lo mismo, siempre complementándola con la alimentación y el entrenamiento de fuerza. Entonces, digo, ese es otro plus. Por eso te digo, la creatina ahorita sí es el boom en el ámbito deportivo, pero también se está viendo que puede ayudar en muchísimas otras cosas. Eso de lo neurológico, del desuso por alguna lesión, por alguna cirugía, temas hormonales. Sí. Entonces, sí hay mucho campo por trabajar, por descubrir. Sí, claro. Y qué interesante porque ya hablamos de adultos mayores, hablamos del tema deportivo y ahora el tema hormonal. Yo creo que a muchas nos está interesando este tema, o sea, como este subtema dentro de la creatina, porque otra vez no se habla, no se platica y no se, pues mucho menos se consume, ¿verdad? Exacto, sí, no, y pues creo que muy pocas personas más bien, personas que están fuera del ámbito deportivo, yo creo que ni en cuenta de lo que puede beneficiarse de esto. También lo que quería comentar es que, me adelanto al tema de los tabús, es que también dicen como de, me va a provocar una enfermedad renal de tanto que sí, típico. Ajá, entonces aquí no, también hay que ser súper claros con eso. No necesariamente, obviamente, si hay un antecedente o hay algo que haya pasado anteriormente en tu vida que te dio ahí algún problemita renal o así, pues sí hay que checarlo. Pero fuera de eso, pues el polvo mismo es súper segura. El tema aquí es que la creatina o este exceso de creatina que nosotros consumimos o que se queda libre ahí en nuestro cuerpo, pues se desecha por la orina. Entonces pasa por nuestros riñones, ¿no? Entonces por eso es como ese miedo o esa creencia, porque pues pasa por ahí, la desechamos y todo bien, ¿no? Pero si ya hay algún antecedente o hay alguna enfermedad o algo, pues sí hay que consultarlo, porque lo ideal sería pues no consumirla, pero siempre teniendo cuidado y revisándolo con nuestro médico. Sí, y aparte, o sea, te pones a consumir un suplemento y se te olvida el consumo de agua, pues como el riñón va a filtrar una cosa con otra, más todo lo que ya le estás aventando, pues sí, chicos, tomen agua, dense un break, hidrátense, porque justamente es eso, empieza el tabú, el mito o incluso el miedo a intentar a consumir algo que nos va a beneficiar, pero existe esta parte de, y es que, y si sí o si no, y si me hace daño, y volvemos a lo mismo, recomiéndense con su médico. Sí, eso es lo principal. Porque si no, ustedes no nos hagan caso de nada, ustedes investiguen, pregunten y ya después ya sustenten lo que nos estamos diciendo. Exactamente. O sea, no nomás sean curiosos. Sí, exacto. O sea, no nada más porque lo escuchaste en un podcast ya significa que es la verdad absoluta. Claro que no. Está muy bien que investiguen, o sea, que se empapen de más información y justo que sean curiosos, porque pues a veces damos por hecho y a la hora de la hora, es que yo lo vi en un podcast y no me funcionó. Pues bueno, investiga qué te funciona a ti y qué le funciona al otro y sobre eso vas viendo y te vas conociendo. Claro, y hay que recordar que todo esto pues está en pañales, se está descubriendo,
son estudios experimentales en su mayoría. De hecho, hay muchos que ni siquiera han llegado a hacer experimentos con humanos, los hacen con ratones. Entonces digo, también eso es como que, apenas empezamos, ¿no? Entonces digo, no se queden solo con eso, pregunten, investiguen, pero en general, así como para tener los puntos claves, pues si es un suplemento seguro, todos los podemos tomar, todas las personas, bueno, a excepción de los niños y demás, obviamente, pero una persona sana, joven, adulta, haga un nuevo ejercicio, la puede consumir. También, abonando a esto, no engorda, no solamente es para deportistas, también pues no nos hace daño en los riñones siempre y cuando pues consultes a tu médico, obviamente. Entonces, haciendo el resumen de los tabús y los mitos que generalmente podemos escuchar, no te va a poner mamadísimo, claro que no, necesitas hacer ejercicio y abonarle a... Dar ese estímulo sí. a tu músculo. Y también otra cosita que quería mencionar, también otra pregunta de que si se consume sola, en qué momento del día. Sabe feo. Sí, un poco sí. Entonces digo, también esa es como otra parte muy importante a considerar. Yo sí les recomiendo que en ayunas no la tomen, por lo mismo de los temas gastrointestinales que pudiera provocar. Entonces, ¿para qué arriesgarnos a estar con el malestar todo el día? Mejor consúmanla con alimentos, y realmente se ha visto que con carbohidratos se absorbe mejor. Entonces, tu desayuno, tus huevitos, tu tortilla, así, pues tu vasito con creatina, te la tomas, no pasa nada, durante o después del desayuno. También otro punto importante es que no importa el momento del día en que la tomes. Porque antes también había mucha creencia de que si antes del ejercicio, si después, y todo eso, ¿no? Pero realmente no hay diferencia en el momento. Creo que más que el momento es acompañarla con alimentos. Y el consumo, o sea, que esté el consumo presente. Ajá, que sea todos los días. También no de que, yo me la tomé, la dejé de tomar ayer y pasaron 2 meses, la vuelvo a tomar. Pues no es como si dijeras, voy a ir al gimnasio, vas 2 días, dejas de ir un mes, y luego quieres volver a retomar y ya te quieres ver los resultados. Pues no, exactamente. Y aparte del momento del día, pues también siempre está como la incógnita de que con qué la disuelves, ¿no? Oye, es que sabe a tierra. Digo, lo normal es que pues sí, con tu agüita natural, ¿no? Pero si tú se la quieres poner al jugo, inclusive hasta el café, así, no pasa nada. O sea, hasta ahorita no se ha visto que realmente influya o que no haya absorción por revolverla con otra cosa que no sea agua. Entonces, digo, en ese sentido también no hay pretextos, ustedes tómensela. De que, pues sí, con el juguito, con tu licuado, lo que sea, y así ya no te sabe feo. Bátela muy bien. Ajá. Que obviamente también no se va a disolver del todo, pero al menos que no te sepa feo cuando la consumas. Y bueno, ya para hacer como un cierre, una conclusión, previo a esto, ¿la has consumido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, sí la he consumido. Es curioso porque no sé cómo explicárselo a las personas que no la han consumido, pero yo creo que quienes la han consumido me entenderán, pero sí se siente una diferencia. Creo que más que nada, bueno, por ejemplo en mi caso, que hago ejercicio de fuerza con pesas en el gimnasio, sí se nota una diferencia en cómo te sientes a la hora de cargar, ¿no? Por ejemplo, eso que decía, de que, hoy quiero cargar, le voy a subir 5 libras, que antes no podía y a lo mejor ese día pues ya te salió, ¿no? O pudiste, y no te sentiste tan fatigado o no te costó tanto decir, no, sí la sacaba, pero de que apenas, ¿no? Y con la creatina yo he sentido que sí, o sea, sí notas como ese punch o ese extra, de que puedes dar más, o que no te sientes como, no, ya no puedo, ya quiero terminar, o eran, no sé, 12 repeticiones y ya nada más me salieron 8, y con la creatina es como de, bueno, sí saqué esas 12, ¿no? Entonces sí he notado ese cambio cuando la he consumido, y creo que también mucho en la recuperación, porque en mi caso siempre es como que, estoy una dolorida, ¿no? Y con eso, de que no puedo moverme. Y cuando la he consumido, pues sí, o sea, tampoco es como por arte de magia, ni es como que, wow, ¿no? Pero sí notas una diferencia, como un poquito más a gusto, o que, pues no me siento tan cansada, o me siento más recuperada. Eso es lo que yo he notado.
¿Cómo ha sido tu caso? Pues mira, yo ahora que ahora sí desmenuzamos mucho mejor el tema, me hace todo el sentido del mundo. O sea, he estado también consumiéndola, no llevo demasiado, pero justo hace un par de meses o unas semanas subí una historia que decía, ¿alguna vez les ha pasado que llegan al gimnasio y sienten que pueden cargar mucho más? Se me hace muy chistoso porque justo con el consumo constante empecé a sentir que mi cuerpo estaba más fuerte. Entonces dije, bueno, a ver, voy a calarle con un disquito más. Salió. A ver, otro disquito nomás por mera curiosidad y salieron las repeticiones. Entonces es muy curioso y ahora le da el sentido completamente porque digo, ay, ok, pues sí. O sea, me dio fuerza, me dio energía, o sea, me dio recuperación porque justamente es eso. Hay veces que hacemos ejercicio o incluso los adultos mayores que con su caminar del día a día ya se sienten súper fatigados. Esto da un plus bastante bueno en el tema de la recuperación y ya después ya no vienen al fisio tan adoloridos, que ya todos tuyos que ya no se pueden mover, porque es un muy buen plus y esa ha sido mi experiencia, o sea, me dio fuerza, me dio muchísima recuperación y está muy padre, o sea, el poderlo platicar y decirles, bueno, yo ya lo consumí y esta es mi experiencia, pues entonces ahora los invitamos a que la intenten probar siempre y cuando sea bajo el consumo de su nutriólogo y lo consulten también con su médico para que les den las dosis adecuadas a ustedes y pues que nos cuenten ahí en los comentarios cuál ha sido su experiencia, si alguna vez la han tomado, y ahorita se me viene a la mente porque me acordé de una persona, justo por lo que decíamos, sabe fea, sabe a tierra y están las gomitas de creatina. Ya para terminar ahora sí como cierre, ¿qué opinas? Pues mira, depende mucho el para qué consumirías unas gomitas con creatina y la marca y la dosis. Lo que yo he visto, que ahorita aquí en México realmente, no digo que no haya, sí hay, ahorita no se me viene a la mente alguna marca, pero es poco común, donde ahorita hay mucho mercado y mucha variedad de esos en Estados Unidos, donde yo he visto, pero hay infinidad, ¿no?, de marcas y eso. Aquí lo correcto sería ver la dosis que traen las gomitas. Por lo general, cada gomita trae 1 gramo de creatina, entonces la dosis sería consumirte 5 gomitas. Digo, no está mal, a lo mejor se te hace mucho más viable por el sabor, la consistencia, por la practicidad de no tener que estarla disolviendo y demás, ¿no? O sea, no está mal, pero aquí yo lo que cuidaré un poquito, que también dependerá mucho del objetivo de cada persona, pues que al final es un producto procesado y que pues trae colorantes, gomas, saborizantes, azúcar, que igual dependerá qué tanta trae, no digo que sea algo malo, pero pues ver como poner en una balanza qué tan beneficioso es consumirla así a consumirla pura, ¿no? Sí. Que también un paréntesis, el suplemento es creatina monohidratada o monohidrato de creatina, lo que tendríamos que consumir, que es como la forma más pura, pero sí, en este caso de las gomitas es un poquito contradictorio en ese sentido y sobre todo como el para qué. Sí, no, y como mencionas, te conviene más hacer el consumo de algo más natural o más, sí, menos procesado, porque al final de cuentas ha sido procesada, pero que contenga muchísimo menos cosas que una gomita, o sea. Y también el costo-beneficio, sí, porque las gomitas también, o sea, puede ser que te cueste lo mismo, pero al final las porciones van a ser mucho menores que el pomo de creatina en polvo. Sí, exactamente, es esa parte. Digo, no estoy peleada, pero creo que depende. A lo mejor la utilizaría como de emergencia o así como de, ay, se me olvidó y tenía estas aquí o ya se me acabó. Ya se me acabó y esto fue más fácil conseguirlo. No sé, a lo mejor ahí sí, pero como para mantenerla, el consumo en esa presentación, pues creo que no sería lo ideal. Sí, bueno, ahora sí que ya depende de los gustos, vuelvo al mismo.
sabe medio rara, así sola, sabe a tierra, ahí de repente le toma así el polvillo, pero solita se va consumiendo, se va desbaratando, al final de cuentas es un polvo que pues con el agua se va a ir disolviendo. Yo como hay receta ahí casera, un tip por si algún día lo quisieran tomar, pues yo le hago, o sea, le pico fruta, o sea, le machaco fruta natural, le echo el agua a la creatina, la bato y se siente muchísimo menos el sabor. Sí, claro. Porque en realidad no tiene sabor, solamente es la textura, en realidad es la textura. Entonces, ahí. Pues bueno, ahora sí que me parece un tema bastante interesante, de mucho que aportar, porque en realidad se habla poco y hay mucha información. Entonces espero que les haya gustado mucho este tema, que si algún día la consumieron o incluso están en el proceso del consumo y pueden compartir esta información a personas que consideran les va a funcionar, o simplemente implementarlo en su nutrición del día a día, obviamente, vuelvo a lo mismo, con recomendación médica de nutrición, les va a ayudar muchísimo a ese tema. Y pues gracias de verdad, Andrea, por acompañarnos a compartir tu conocimiento, a darnos un panorama muchísimo más amplio de lo que en realidad se ve, y sobre todo por tu tiempo. No, gracias a ti por la invitación, espero que les sirva, como mencionaba, que les dé como esa curiosidad y pues que pronto podamos tener como mejores resultados o mejores aportes y podamos implementarla para muchas más cosas. Muchas gracias. Muy bien. Y pues no se olviden de seguirnos en YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok. Estamos como From Up. Espero que haya sido un episodio de su agrado y nos vemos en el